Los libros apócrifos contienen mucha información alternativa y a veces son un inconveniente para las instituciones religiosas oficiales. La ironía reside en el hecho de que pergaminos antiguos encontrados en tiempos modernos contienen información que difiere significativamente de la historia canónica, aunque la fecha de su creación es mucho más cercana a los hechos descritos. Entre 1946 y 1947 se descubrieron numerosos manuscritos que abarcan el territorio del actual Israel. Si tienes esperanza, si confías, todo lo puedes. Hola y bienvenidos a nuestro canal, Mundo Caballo de Troya, canal dedicado a la maravillosa saga de libros del periodista e investigador español J.J. Benítez. De nuevo te invitamos a que entres a nuestro canal Curio Enigma, en donde verás nuevos videos. Los primeros hallazgos fueron realizados por los pastores beduinos locales Mohamed ed-Dib, su hermano Yuma Mohamed y Khalil Musa, entre noviembre de 1946 y febrero de 1947. Los pastores encontraron 7 pergaminos en tinajas en una cueva de difícil acceso. En 2017 se anunció que se había encontrado la cueva 12. Sin embargo, las tinajas estaban rotas y no se encontraron allí los textos propiamente dichos. Solo se encontró un pergamino, pero resultó estar vacío. Según la versión oficial, la cueva fue saqueada. En total, se encontraron 981 manuscritos durante todo el periodo de estudio de las cuevas de Qumrán. En particular, en las cuevas de Qumrán se encontró el misterioso pergamino de cobre. A diferencia de otros, no estaba hecho de pergamino, sino de una aleación de cobre y estaño. En 1955 se tradujo su texto, el cual no contiene escrituras religiosas, sino una lista de lugares donde se esconden diversos tipos de artefactos y objetos de valor. Según la versión oficial, estas riquezas incalculables no fueron encontradas. También, entre los manuscritos de Qumrán se halló el libro de Enoc, representado por 25 pergaminos. El texto de este libro fue desconocido para Europa hasta el siglo XVIII, cuando se descubrió la Biblia etíope. El libro de Enoc es un apócrifo del Antiguo Testamento. Además, hay una referencia a Enoc, el hijo de Caín, en el Nuevo Testamento, en la Epístola de Judas, capítulo 1, versículo 14. Hablamos de esto de los apócrifos, porque por si no lo sabes, la saga Caballo de Troya, cuando Benítez contrastaba la información proporcionada por el Mayor y posteriormente por Eliseo, se sirvió de estos libros como fuentes para contrastar lo contenido en los diarios. El contenido del libro de Enoc difiere de las interpretaciones habituales del Tanaj y de la Biblia, pues este documento habla de la llegada de los ángeles caídos. El primer libro, presumiblemente del siglo III a.C., cuenta cómo 200 ángeles descendieron a la tierra y tomaron como esposas a las hijas de los hombres. Los ángeles enseñaron a sus esposas magia y hechizos. De los ángeles y sus esposas nacieron gigantes. El libro relata cómo Azazel enseñó a la gente a hacer espadas, cuchillos, escudos y armaduras, y les enseñó a ver lo que había detrás de ellos. También les enseñó las artes de la muñeca, los artículos de adorno, el uso del blanco y del colorete, el adorno de las cejas y el uso de las piedras más preciosas y metales de la tierra. Con esto apareció una gran maldad y muchas cosas indecentes, y la gente pecó, y todos sus caminos se pervirtieron. A Mesarac enseñó toda clase de hechizos y raíces cortantes. Armaros, la disolución de hechizos. Baracal, la observación de las estrellas. Cocabel, los signos. Y Temel, la observación de las estrellas. Astrael enseñó el movimiento de la luna. El libro prosigue con una presentación que recuerda, en cierto modo, a la Divina Comedia de Dante Alighieri, escrita entre 1308 y 1321.
El libro de Enoc relata cómo los ángeles lo llevaron a un lugar donde había figuras como un fuego ardiente que cuando querían parecían personas. Vio todos los grandes ríos y llegó a la gran oscuridad, donde todos los mortales caminan. Vio la piedra angular de la tierra y los 4 vientos que sostienen la tierra y los cimientos del cielo. Sobre aquella hendidura vio un solo lugar que no tenía encima ni el firmamento celeste ni debajo el fundamento terrestre. No había agua ni aves, sino que era un lugar vacío y solitario. Enoc contempló los límites de todo y nadie vio lo que él vio en ese lugar. Algunos de los secretos del libro de Enoc siguen siendo muy enigmáticos y, sobre todo, rechazados por las versiones canónicas de las distintas religiones. El libro de Enoc está impregnado de símbolos y alegorías ocultas. Por el estilo de presentación, se asemeja al Eclesiastés, escrito probablemente en los siglos V o III a.C., y se aparta del esquema general del Tanaj y del Antiguo Testamento. El segundo libro de Enoc se denomina eslavo, ya que solo se ha conservado en la iglesia eslava. El libro eslavo de Enoc, o libro de la ascensión del justo Enoc, es conocido en las listas de origen ruso, serbio, moldavo y búlgaro de finales del siglo XV y principios del siglo XVIII. Este libro describe una cosmogonía apócrifa, incluida la visita de Enoc a los 7 cielos y su encuentro con Dios. El tercer libro de Enoc, por su parte, es un texto místico de contenido escatológico que data del siglo V o IV d.C. Fue realizado en hebreo, con fragmentos en arameo, griego y latín. El texto está compuesto como un mensaje del rabino Ismael ben Elisha sobre su conversación con el ángel Metatrón. Se considera una de las perlas del pensamiento místico judío y uno de los puentes entre el esoterismo judío primitivo y el misticismo medieval del hasidismo alemán. Las diferencias en la forma, los nombres y los rituales no deben crear obstáculos entre personas de distintas creencias. Los apócrifos son un mensaje de la antigüedad que debería ampliar la conciencia del hombre moderno y ofrecerle una plataforma para una nueva visión del mundo, en la que su creador y la idea que se tiene de él no sean una manzana de la discordia, sino que personifiquen la búsqueda constante de las respuestas a los cuestionamientos que siempre ha tenido en su ser. La polémica con los libros apócrifos es muy antigua. Desde que se establecieron los cánones oficiales y se fundaron las religiones predominantes en el mundo, estos libros fueron rechazados y su contenido satanizado, ocultado y perseguido. Pero, ¿por qué ha existido esta postura tan hostil en torno a estos documentos? ¿Qué es lo que revelan que las religiones oficiales no quieren que el ser humano sepa? En el relato mencionábamos algunos apócrifos del Antiguo Testamento, como el libro de Enoc, pero dentro de los del Nuevo Testamento existen evangelios apócrifos o extracanónicos, que según las definiciones son los escritos surgidos en los primeros siglos del cristianismo en torno a la figura de Jesús de Nazaret. Estos no fueron incluidos ni aceptados en el canon de la Biblia israelita Septuaginta griega, ni tampoco en ninguna de las versiones de la Biblia usadas por distintos grupos de cristianos, como la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Comunión Anglicana y las iglesias protestantes. Entre esos escritos se encuentran los manuscritos de Nag Hammadi. Ninguna de estas corrientes religiosas aceptó los documentos apócrifos, ni los que se encontraron en Qumran, como mencionábamos antes, ni tampoco los manuscritos de Nag Hammadi. Estos documentos son muy interesantes y contienen mucha información. Por ejemplo, uno de los hallazgos en Nag Hammadi fue el libro secreto de Juan, uno de los más relevantes en ese descubrimiento, al igual que el libro de Enoc en el caso de los manuscritos de Qumran. El término apócrifo, que originalmente significaba ocultar lejos, luego derivó en oculto o oscuro. Ha sido utilizado a través de los tiempos para hacer referencia a algunas colecciones de textos y escritos religiosos sagrados surgidos y emanados de contextos judíos o cristianos.
Con él se calificaban una cantidad de libros que las iglesias cristianas de los primeros siglos no reconocieron como partes de la Sagrada Escritura, pero que se presentan con nombres o características que los hacen aparecer como si fueran libros canónicos. En los evangelios canónicos, la autoría de los mismos pertenece a algunos de los apóstoles, cuya interpretación es considerada verdadera, ya que fueron testigos presenciales de los hechos descritos, como Mateo, Marcos, Juan y Lucas. En cambio, en los evangelios apócrifos, la autoría se atribuye a un apóstol sin saber con certeza si realmente fue él quien lo escribió. Un ejemplo sería el evangelio de Santo Tomás y el de María Magdalena, entre otros. Entonces, una de las consideraciones que supuestamente se tuvo al crear el canon bíblico oficial es que los evangelios aceptados serían los de los apóstoles que habrían caminado con Jesús. Los demás documentos excluidos se creía que no fueron inspirados por el Espíritu Santo, que no eran reales, sino herejía, y fueron ocultados desde aquella época, no se consideraron válidos. De hecho, esa creencia sigue existiendo. Si usted pertenece a alguna religión cristiana, ahí no va a leer ni el libro secreto de Juan, ni el libro de Enoc, ni el Evangelio de Santo Tomás, ni ninguno de los textos que no están incluidos en el canon de su denominación religiosa. Si usted llega a estudiar esos documentos apartados, se convertiría en un hereje y estaría violando la ley de su religión. Ahora, cuando se habla de los textos apócrifos, indudablemente hay que hablar del Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea fue donde se determinó el canon bíblico que tenemos en la actualidad. Aunque hay muchas teorías que dicen que esto es falso, que el canon bíblico no se estableció allí y que no tiene un sustento histórico, existen numerosos argumentos que intentan desacreditar esta versión. Sin embargo, lo cierto es que al ocultar que en el Concilio de Nicea se estableció el canon, se está desviando la atención para que no creamos que detrás de la creación del canon bíblico hubo intereses políticos y religiosos, porque eso fue lo que ocurrió. Cuando se creó el canon bíblico, se buscaba establecer una nueva religión con parámetros de doctrina incluidos en ese documento. Se buscó mezclar la tradición judía con el mensaje de Jesús para crear la religión judeocristiana, y de esa forma ligar la figura del Dios hebreo con el mensaje de Jesús. A partir de ahí, se estableció una religión universal, la religión católica, y surgió la creencia de que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios universal de todo el planeta, del que habló Jesús. Todo esto se derivó del Concilio de Nicea, aunque muchos digan que no. Allí se estableció el canon como estrategia para fundar la religión dominante, la más fuerte, y así lo hicieron. Lo que hicieron en Nicea es lo que se hará por parte del sistema que controla al final del tiempo, donde van a reunir todas las religiones dominantes para que de ellas surja una única religión global, presidida por la figura del Mesías, del pueblo elegido. Así que el Concilio de Nicea nos muestra cómo en el pasado lograron sincretizar distintos credos religiosos para crear uno nuevo. Cuando se escucha sobre la nueva religión global, uno podría pensar, ¿cómo van a unir el Islam, el judaísmo, el cristianismo, religiones hindúes y demás? Esto parece imposible. Pero esto ya se ha hecho en el pasado y les funcionó. El resultado fue la Iglesia Católica, una mezcolanza de distintas culturas y credos para crear una única corriente e idea religiosa. Esto sucederá también en el marco del nuevo orden mundial. Por lo general, no conocemos estos datos históricos y no sabemos cómo han sucedido ciertas cosas. Pero cuando comprendemos cómo los líderes del mundo antiguo lograron forjar los cimientos del mundo actual, entenderemos cómo los gobernantes actuales toman esas estrategias del pasado y las implementan en el presente para seguir ejecutando sus agendas. Todo esto ante la inocencia y la ignorancia humana. Entonces, el Concilio de Nicea, aunque algunos digan que no, fue la pieza fundamental para crear la dimensión religiosa y dogmática que tenemos hoy en día.
El Concilio de Nicea fue el primer concilio ecuménico de la Iglesia cristiana, realizado en la antigua Nicea, lo que actualmente conocemos como İznik en Turquía. Cuando se habla de concilio ecuménico, se hace referencia a la reunión de denominaciones que giran en torno al mensaje de Cristo. Eso es ecumenismo. Una cosa es ecumenismo y otra cosa es sincretismo. El ecumenismo busca unir las distintas interpretaciones e ideas que se tienen en torno al cristianismo. Por ejemplo, hoy en día existen iglesias protestantes que se derivaron de una protesta que hizo Martín Lutero en los años 1500, una protesta en contra de la Iglesia católica. La iglesia que estaba establecida tenía ciertas prácticas que Lutero rechazó y criticó, y de ahí en adelante se generó un revuelo que dio como resultado distintas denominaciones. Surgieron iglesias como la Iglesia Evangélica, Testigos de Jehová, Mormones, la Iglesia Anglicana y todas las distintas versiones que tenemos hoy en día del cristianismo. Cuando se habla de ecumenismo, se refiere a poder reunir y unir en un solo pensamiento esas divisiones religiosas. El sincretismo, por otro lado, es poder unir las distintas religiones que tienen ideas y creencias diferentes en una sola religión. En el Concilio de Nicea se empezó a hacer primero un ecumenismo y luego un sincretismo. Por ejemplo, en Nicea había dos posturas contrarias sobre la figura de Jesús. Algunos creían que Jesús era un hombre con ciertos dotes divinos y otros creían que Jesús era el mismo Dios encarnado, un ser completamente divino. Esas dos visiones buscaron unificarse y llegar a un consenso en ese concilio. Una vez logrado el ecumenismo, se pudo mezclar el cristianismo con religiones paganas y, sobre todo, con el judaísmo y la tradición hebrea. Se creó el canon bíblico, se establecieron ciertos parámetros y nació la Iglesia católica. Eso fue básicamente lo que se hizo. Hay otros elementos que influyeron en toda esta historia, pero podrían dar para otro tema. Al establecerse el canon bíblico, se eligieron los libros que serían incluidos y los demás fueron rechazados. ¿Quién hizo eso? Los líderes religiosos que estaban ahí, presididos por Constantino. Todos ellos decidieron y se reunieron para establecer qué libros serían aceptados para formar el libro sagrado. Los defensores de esta decisión dicen que estos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero yo digo, ¿cuál Espíritu Santo? Allí había sinvergüenzas, hombres de guerra, criminales, corruptos, una cantidad de personas de la élite completamente corrompidas. ¿Cómo se va a confiar en esos hombres para establecer el rumbo espiritual de la humanidad? No tiene ningún tipo de sentido. Había una cantidad de sinvergüenzas y también líderes del cristianismo corruptos que se dejaron comprar por Constantino. Constantino les dio dinero, pasajes para que pudiesen viajar, les construyó casas y templos, es decir, les puso todo en bandeja de plata para que se dieran a las pretensiones del Imperio Romano. Eso fue lo que sucedió allí. Primero, un catecúmeno no bautizado presidió la sesión de apertura y participó en cada una de las discusiones, esperando que un concilio general de la Iglesia resolviera el problema creado en la Iglesia oriental por el arrianismo, una herejía propuesta por primera vez por Arrio de Alejandría, que afirmaba que Cristo no es un ser divino, sino que era un ser creado. Esta era una de las divisiones presentes, como mencioné anteriormente. Fue el primer congreso ecuménico a nivel mundial en el cual pudieron participar todas las regiones donde se practicaba la religión cristiana. Tuvieron la ventaja de reunirse de forma pacífica y fue el emperador Constantino quien ayudó a los obispos con los viajes, ofreciéndoles hospedaje y dinero para que vendieran sus conciencias, lo que llevó a que terminaran doblegándose ante él. En el concilio también hubo seguidores de Arrio, un sacerdote que negaba la divinidad de Jesucristo, y se encargaron de exponer sus teorías y creencias para intentar convencer a los demás obispos. Sin embargo, fueron rechazados.
Para evitar discusiones y confusiones, los padres conciliares redactaron, sobre la base del credo bautismal de la Iglesia de Cesarea, un símbolo de fe que demostraría la fe recibida y la confesión de la fe. El objetivo era que los obispos aceptaran como acuerdo que se creía en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador de todas las cosas visibles e invisibles, y en un solo Señor Jesucristo, el unigénito del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho en el cielo y en la tierra. Que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, se encarnó y se hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, subió a los cielos y volverá para juzgar a los vivos y muertos en el Espíritu Santo. Este es el credo que se estableció a partir del Concilio de Nicea. Esta es la base de la fe de las religiones cristianas. En cuanto a la Biblia, en el año 325, en el Concilio de Nicea, presidido por Constantino, se acordó cuáles textos sagrados serían válidos y cuáles serían rechazados en la nueva religión aceptada por el Estado, eliminando 25 textos bíblicos y más de 30 documentos de soporte, entre ellos el libro de Enoc. Los aprobados fueron condensados y reinterpretados. Esto fue lo grave. No solo rechazaron libros basándose en sus intereses, sino que los que aceptaron fueron manipulados y traducidos y les hicieron cortes y distintas manipulaciones. Luego de todo esto, se convirtió en lo que hoy conocemos como la Sagrada Biblia, que todos tenemos y conocemos hoy en día. Esta es una herencia incompleta de la sabiduría contenida en los textos originales, eliminando información sobre quiénes somos, de dónde venimos, por qué estamos aquí y qué podemos esperar que suceda. Se eliminó mucha información. La información que está en la Biblia es incompleta. No es suficiente, aunque algunos digan que la Biblia es la palabra de Dios y que todo lo que está ahí es lo que necesitamos. Eso es falso. La Biblia está manipulada. La información que está ahí no es suficiente para comprender muchas cosas. Si fuese así, la humanidad no tendría dudas, pues existiría un libro sagrado que resolvería todas nuestras inquietudes, y nosotros dejaríamos de buscar porque todo estaría ahí. Pero al contrario, si usted lee la Biblia, le surgen más dudas que certezas. Así fue como se escondieron los documentos apócrifos de manera estratégica. Ellos decidieron cuáles serían aceptados. Pero aquí la pregunta es, ¿por qué escondieron estos documentos? ¿Cuál es la información que está ahí que usted no debería leer según ellos? ¿Por qué tanto ocultismo y prohibición? Cuando uno comienza a leer los textos apócrifos, uno se da cuenta de por qué los escondieron. Hay información vital sobre nuestro origen, sobre quiénes somos y cuál es nuestro propósito de existencia. Hay información vital sobre lo que ocurrió en el más remoto pasado con la visita de seres extraterrenos al planeta Tierra. Hay información vital sobre el origen perfecto de toda la creación. Ahí están esos documentos apócrifos, gran parte de la información sobre nuestro verdadero origen, no el Génesis que está en la Biblia. Hay información valiosa sobre el origen del mal en la creación, no la historia incompleta que cuenta la Biblia y que hemos escuchado comúnmente. Hay una información muy profunda sobre enseñanzas y algunos hechos de Jesús, no solo sobre su tiempo con los apóstoles, sino sobre su infancia, y de hecho hay información de los años perdidos de Jesús. Hay cantidad de profecías en los textos apócrifos que nos ayudan a comprender, por ejemplo, las que están en la Biblia. Hay muchos documentos que esclarecen algunos de los misterios, como los que están en la Biblia. Es decir, la información de los textos apócrifos complementa la información de la Biblia. Si usted lee la Biblia, va a quedar con muchas dudas. Pero si la lee sin el velo del adoctrinamiento religioso y además tiene la capacidad de acceder a los apócrifos, estudiarlos, cotejar informaciones, profundizar y interpretar, llegará a muchas respuestas.
¿Qué sucede generalmente? Hay muchas personas que leen los apócrifos y desechan la Biblia, o solo leen la Biblia y desechan los apócrifos porque no fueron inspirados. Así nunca obtendremos respuestas. Los apócrifos tienen algo interesante. Han sido menos manipulados que la Biblia, porque al ser ocultados no se necesitaba tanta manipulación, ya que la gente no tendría acceso a ellos. Hoy en día ya tenemos acceso a ellos, aunque también fueron traducidos y manipulados en cierta forma, pero mucho menos. Por lo tanto, hay información muy valiosa allí. Este ejercicio de leer y escudriñar todos estos documentos, la Biblia y otras investigaciones, nos ayuda a tener una visión holística de todo lo que ha sucedido. Nuestras opiniones y nuestras interpretaciones seguramente se acercarán más a la verdad. No se puede confiar 100% en los apócrifos, por supuesto, como tampoco podemos hacerlo con la Biblia. Debemos extraer de allí lo que poco a poco vayamos comprendiendo y comprobando. Así, vamos estableciendo bases de conocimiento e interpretaciones que nos van resolviendo nuestras propias dudas interiores. Esa sería la recomendación que haría para estudiar este tipo de documentos. Muchos me preguntan cómo deben leer la Biblia y qué textos apócrifos deben leer. La Biblia, cuando pueda, léala toda, no de principio a fin necesariamente. Los apócrifos, vaya leyendo todos los que pueda, los que más le llamen la atención, los que desee aprender. Así construirá un fundamento sólido de conocimientos que le servirán mucho para entender cada vez más cosas. Dentro de los evangelios apócrifos están el de Tomás, el de María Magdalena, el de Judas, el apócrifo de Juan, el de Valentín, que también revela mucho sobre el origen perfecto y la caída de la humanidad llamada Sofía. En los evangelios de la Natividad están el de Santiago, el pseudo Mateo, donde hablan sobre la infancia de Jesús, un texto muy interesante que explica cómo una luz se condensa hasta formar un bebé. Dentro de los evangelios de la infancia también están el evangelio de la infancia de Tomás, el Evangelio árabe de la infancia, la historia de José el carpintero, el Evangelio armenio de la infancia. Aquí también podemos extraer bastante información sobre muchos hechos que no están en la Biblia. Está el Evangelio de Pedro, el de Nicodemo, el de Bartolomé y el de Gamaliel. También está el de San Juan Evangelista, el libro de Juan Arzobispo de Tesalónica y el pseudo José de Arimatea. Hay muchos otros evangelios complementarios. Es importante decir que en la investigación y lectura que haga, se encontrará con textos que son falsos. Algunos fueron manipulados o escritos en tiempos más modernos y se hicieron pasar por apócrifos. En la época del boom del descubrimiento de los libros apócrifos, mediados del siglo pasado, empezaron a aparecer supuestos textos antiguos que en realidad no lo eran, escritos por personas que plasmaron sus opiniones y se creyó que eran libros realmente escritos por apóstoles o personalidades de ese tiempo. Pero no, algunos textos no son reales y, al leer, uno se da cuenta. Está el apócrifo de Santiago, el Apocalipsis de Pablo, que también es muy interesante, y los Apocalipsis y textos proféticos de Pablo y de Pedro, que son muy buenos. Tienen muchos datos y símbolos interesantes que ayudan a complementar lo que está en el Apocalipsis y en el libro de Daniel. A grandes rasgos, esta sería una lista de los textos apócrifos. Hay bastante información para seguir aprendiendo. La conclusión que podemos sacar es que se entiende por qué quisieron ocultar todo esto. El propósito era que nosotros no accediéramos a información relevante que nos ayudara a comprender nuestra propia existencia. Así se abolió la idea de la existencia de vida extraterrestre, el tema de la reencarnación y ciertas profecías que complementan las que están en la Biblia. Nos ocultaron una porción importante de conocimientos y así avanzamos en el tiempo con una porción incompleta de la sabiduría ancestral. Pero ya esto está al alcance de todos. Ahora depende de cada uno de nosotros acceder a ella o no. Ya no están ocultos en vasijas de barro en cuevas, ahora están disponibles.
Si usted quiere saber y conocer, solo necesita poner su voluntad para aprender y acceder a toda esta información. Esto era lo que quería hablar sobre los apócrifos. Revelan una información muy importante que puede abrirnos más los ojos. Los recomiendo como un estudio importante. No porque los estudie quiere decir que usted sea agnóstico. No, esto no tiene nada que ver con esta filosofía gnóstica. Es solo información que está al alcance de todos. Y hasta aquí el video. ¿Qué textos de todos estos apócrifos han tenido la oportunidad de leer? Por mi parte, eso es todo. Si este video les gustó, agradecería un like, la suscripción al canal. Me gustaría por igual leer sus comentarios y sobre todo que lo compartan para que llegue a muchas más personas. Nos vemos en un próximo video. Gracias.